Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Les saludo ya en este jueves 30 de abril, Día del Niño. Es jueves sacerdotal. Hoy en la noche estaremos en la misa y en la hora santa en mi comunidad. Les invito a todos los que vivan ahí en mi comunidad, o los que estén cercanos, o los que quieran. La puerta está abierta para todos los que quieran tener un momento de intimidad con el Señor después de la misa. Pero también es Día del Niño, entonces hoy vamos a pedir. Yo siempre insisto en pedir por los niños y los jóvenes, porque las tentaciones a través de las redes sociales y la inteligencia artificial están muy duras, y hay muchos niños incluso que se han suicidado por cuestiones, por un mal manejo de las redes sociales. Yo pido mucho a Dios por ellos, pero también ustedes como padres de familia hay que estar al pendiente de nuestros muchachos. Hay que amarlos, hay que se sientan en confianza para platicar contigo, que tus hijos te vean no como un amigo que lo va a solapar, sino como un padre amoroso que lo va a acompañar y que lo va a guiar. Entonces es importante. Hoy en la misa estaré ofreciéndola especialmente por los niños y jóvenes del mundo y de nuestra comunidad. Pero hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25, nos da la continuidad de cómo Pablo y sus compañeros siguen en ese viaje apostólico. Llegan junto y aquí es lo que les decía ayer, dijimos que salieron Saulo y Bernabé y llevaban a Juan Marcos, pero aquí nos dice, llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Y ahí siguieron hasta Antioquía. Antioquía es un lugar muy importante para el crecimiento del cristianismo, porque incluso como sabemos, ahí es donde por primera vez les llaman cristianos. Y como les decía, ellos ya tenían, ayer terminamos viendo eso, ya tenían la valentía de no solamente predicar en las calles, en el camino, sino predicar en las sinagogas. Y que ya la gente ya no lo rechazaba, porque dice que ellos entraron a la sinagoga, tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga, fíjense, no el pueblo, los jefes de la sinagoga les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Ya les dan la oportunidad de hablar. Y entonces Pablo aprovecha, se levanta y les dice que guarden silencio, porque seguramente hubo una expectación. ¿Cómo los jefes de la sinagoga les piden a estos que hablen? Muchas murmuraciones, y Pablo les hace la seña de que callen. Y lo que hace, les empieza a anunciar el querigma, pero empieza primero, la exhortación es a que el presente tienen que verlo con el contexto del pasado, de su historia de vida, porque les empieza a narrar la historia de la salvación, empezando desde Egipto, de cómo llegaron a Egipto y cómo estuvieron como esclavos, cómo los rescató el pueblo, el Señor de ahí, y cómo los llevó a través del desierto durante 40 años, los estuvo rescatando. Aniquiló a 7 tribus del país del Canal para que ahí entraran, y dice, tomaron posesión de Israel por 450 años. Se fijan, les va dando a entender cómo en esa historia de la salvación siempre el Señor se hacía presente para rescatarlos, para salvarlos, y siempre el pueblo tenía caídas, pero el Señor siempre los rescataba. Y luego, al principio eran los profetas del contacto con Dios, pero luego nos nombró jueces para que fueran los que los orientaran, los dirigieran. Y sin embargo, hasta el profeta Samuel, que fue el último juez, porque el pueblo, siendo un pueblo elegido, que Dios quería que fuera diferente a todos los demás, pero ellos querían ser igual. Danos un rey como tienen los demás pueblos. Ellos querían ser como todos los demás pueblos. Qué curioso. Y entonces el primer rey que les dio fue Saúl, y menciona también a David. Y como, fíjense, la historia de la salvación las va llevando ahí hasta llegar al linaje de David, donde les dice, del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo, y hasta el final de su vida Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. O sea, está hablando de ya el cumplimiento del Mesías, es para nosotros. Pasando por momentos duros, porque les recuerda, dice, he hallado a David, donde habla de que tiene que pasar ese Mesías por el dolor y el sufrimiento, pero al final de cuentas es el que viene a salvarnos. Y en el Evangelio
Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús, después de lavarle los pies a los discípulos, Jesús les dijo, o sea, recuerden el contexto, estamos en la última cena. Jesús anuncia que lo van a traicionar. Jesús anuncia que lo van a negar. Jesús anuncia que lo van a matar. Pero también les anuncia que va a resucitar y eso les pasa de noche. Pero antes de eso les da una muestra, un ejemplo de humildad. Les lava los pies. Y entonces después de la lavatoria de los pies les dice, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. O sea, les da una pastilla de ubicatex. Tienes que ubicarte en tu lugar. Si tú eres enviado, eres importante porque Dios te ha enviado a una misión, pero no eres más que el que te envió. Si tú eres siervo, no eres más que el amo, pero el amo no es más tampoco del que le dio esa autoridad de ser el amo. O sea, nos da una pastilla de ubicatex, estar en la humildad. Por eso dice, no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Lo que decía ahorita me andaba adelantando en la primera lectura, pero en la primera lectura les narra todo el proceso hasta llegar a Jesús, pero aquí no narra que también hubo traición, tuvo que pasar por el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la gente que él eligió, Jesús no se equivocó al elegirlos. Alguna vez en una plática que nos dieron en uno de mis trabajos, estábamos hablando de lo importante de hacer una buena selección de personal. Yo estaba en reclutamiento y selección y el instructor decía, es tan importante saber una metodología porque si te guías por el instinto te equivocas. Y dijo él, hasta Jesús se equivocó al escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, porque uno lo traicionó y otro lo negó. Pero Jesús no se equivoca. Dice, yo sé a quiénes he escogido. Él me eligió a mí, no porque yo fuera el mejor de los hombres para ser diácono. Mis hermanos diáconos que me ven, el Señor los eligió también, pero no porque fueran los mejores, porque fueran mejores que los demás. Ni yo lo soy, nadie, ni el Papa. Nos elige porque confía en nosotros. Confía en los dones que Él te dio y sabe de tus limitaciones. Y sabe que por mis limitaciones voy a caer de repente en el pecado. Pero Él sigue confiando. Por eso la Iglesia de Cristo, que es la católica, ha subsistido tantos años de ataques internos y externos. Porque es Cristo quien la soporta y es el Espíritu Santo el que la guía. Por eso les insiste, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Pero todo esto con esa humildad. Y nos pone el ejemplo, esa pastilla de Ubicatex, nos pone el ejemplo a la Santísima Virgen María, que en el Magnificat se reconoce como criatura, se reconoce como sierva, se reconoce como esclava. He aquí la esclava del Señor. Y sin embargo, dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Dice, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. O sea, sabe que el Señor ha hecho obras grandes en ella. Sabe que le ha elegido para un papel maravilloso ser la madre del Salvador. Pero ella se ubica. He aquí la esclava del Señor. A eso estamos llamados, mis hermanos. A sabernos importantes, a sabernos grandes a los ojos de Dios porque somos hechos a imagen y semejanza. Yo les decía el domingo en la homilía de que ustedes recordarán un boxeador, Cassius Clay, Mohamed Ali se llamó después. Él era muy bueno para boxear pero muy bocón, le decían, porque él siempre decía, no hombre, lo voy a tumbar en el primer round, en el tercero. Y bailaba en el ring ahí. Y le decían una vez en una entrevista, me llamó la atención, yo era un adolescente, era un joven, y me llamó la atención que le dicen, señor Cassius Clay, la gente a usted lo admira mucho porque es un gran boxeador, pero la gente lo admiraría más si tuviera usted más humildad. Y la respuesta de él me impresionó. Es imposible ser modesto cuando se es tan grande como yo. O sea, porque él era grande como boxeador. Y en ese entonces yo lo admiré. Ahorita yo sé que no es correcto eso. La humildad
Tenemos que, en la grandeza, debemos demostrar la humildad. Y en la humildad, el Señor nos hace grandes. Más vale que Él nos levante y no que nosotros nos inflemos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Feliz Día del Niño. Consiéntanlos, pero sobre todo, ámenlos y háganles saber que los aman. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.